Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Los que ya habéis estado por aquí sabéis que mi nombre es Laura Bazán y soy psicóloga sanitaria. Bueno, os voy a presentar es una ponencia que ya hice hace poquito tiempo, que está dividida en dos partes. En la primera parte voy a explicaros bien el tema del apego, vamos a hablar acerca de los sistemas de apego, etcétera. Y voy a hacer un segundo vídeo para el que quiera profundizar en cómo se relaciona el uso de pantallas en los padres y en los niños con el apego. Entonces, el primer vídeo va a hablar exclusivamente acerca de la teoría del apego, que he hablado en otros muchos vídeos, que lo podréis ver, pero bueno, creo que esta es bastante completa y lo voy a unir a la lista de reproducción para que luego pueda incluir otros temas de apego. ¿Bien? Vale, pues os hago esta presentación como hago habitualmente. El que no la quiera ver o que esté en el coche y lo esté escuchando, pues está bien también, ¿no? Vale. El apego, el concepto de apego fue muy desarrollado por John Bowlby, que es este señor que tengo aquí en la foto. John Bowlby empezó a estudiar medicina como su padre y lo que pasa es que a él lo que le interesaba era estudiar cómo la relación de los padres e hijos podía llegar a influir en el desarrollo de la personalidad o por lo menos la manera de relacionarse que tenían esas personas luego de adultas. Por ese motivo al final dejó medicina y empezó a estudiar psicología. Pues además que tuvo oportunidad tras la Segunda Guerra Mundial, que hubo muchos niños huérfanos y niños que tuvieron que ser separados durante mucho tiempo de sus padres, pudo estudiar esto con mucha profundidad. Bueno, pues John Bowlby definió el apego como un vínculo emocional profundo y duradero que se establece entre un niño y el cuidador principal, el cual tiene como función principal proporcionar seguridad, protección y consuelo. Eso es lo que el niño tiene que sentir, ¿vale? Este vínculo se forma a partir de la búsqueda de proximidad del niño hacia la figura de apego, especialmente en situaciones de miedo, cansancio o enfermedad, y constituye la base para el desarrollo emocional, social y cognitivo posterior. Vemos que el apego es un sistema psicobiológico. ¿Qué significa esto? Pues que va a afectar a la psique, va a afectar a nuestra mente, pero es algo que tenemos ya instalado en nuestros genes. Integra procesos emocionales, cognitivos y conductuales con neurofisiológicos y genéticos que van a garantizar la supervivencia. ¿Por qué es esto? Bueno, pues cuando los peces tienen miles de huevos. Entonces, no necesitan ningún tipo de sistema de apego, ¿vale? Porque al final, pues muchos morirán, pero con que sobreviva un 10%, la especie ya va sobreviviendo. Sin embargo, en el caso de los mamíferos, como veis, no solamente los humanos, sino los mamíferos, pues solamente podemos tener una, dos crías, los perros a lo mejor siete, pero no son miles. Entonces, ¿qué pasa? Que para garantizar esa supervivencia tiene que haber este apego que haga que los padres puedan garantizar esa protección a la cría, es ese sentimiento que de una manera instintiva tenemos hacia nuestros hijos, es lo que hace que los protejamos y que la especie pueda seguir perdurando, ¿no? Este apego, aunque siempre se estudia en la cuna, ¿no? En la etapa infantil, digamos que se puede ir modificando y vamos a seguir sintiendo apego durante la edad adulta, quizá con nuestros líderes, parejas, con el cura del pueblo, el sacerdote, con los que sea, pero vamos a tener esa necesidad durante toda la vida. Por eso John Bowlby decía que el apego nos iba a acompañar desde la cuna hasta la tumba. ¿Qué objetivo tiene el apego? Bueno, pues cuando sentimos apego hacia alguien que nos corresponde, pues y que tenemos un apego seguro con ellos, nos va a ayudar a sentirnos seguros y calmados, permitiéndonos lidiar mejor con situaciones difíciles, que la vida no es fácil, entonces necesitamos siempre tener esas figuras de apego. Una figura de apego puede ser un buen amigo también. Yo recuerdo cuando mi padre siempre me decía, amigos los puedes contar con los dedos de una mano. Mi padre estaba hablando en realidad de las figuras de apego. Luego puedes tener un montón de amigos que a lo mejor no son bases seguras, pero bueno, con los que también puedo disfrutar de otro tipo de relación. Este vínculo se forma con base en cómo el cuidador responde a las necesidades
del niño. Si el cuidador está disponible y actúa como una base segura, el niño desarrollará una relación de confianza que influirá en cómo nos vamos a relacionar con otras personas, con nosotros mismos y con el entorno a lo largo de la vida. Esto además tiene mucho que ver con las creencias básicas de Albert Ellis, que cuando él trabajaba desde la psicología cognitiva, él evaluaba cómo nos sentíamos, qué creencias teníamos sobre nosotros. ¿Somos válidos o no somos válidos? ¿Somos queribles o no somos queribles? Los demás puedo confiar en ellos o no puedo confiar en ellos. Los demás están bien o están mal. Y del mundo, si el mundo es algo estable o si por el contrario es inestable y tengo que estar en hipervigilancia. Bueno, ¿cómo se va formando el apego? Vamos a empezar en los primeros días de nuestra vida, ¿no? Em, y cómo esto va a influir y va a ser esa primera moneda que colocamos en la torre vital de moneditas de una persona. Claro, que una moneda cuando ya empieza a estar torcida es muy difícil que la torre se mantenga en equilibrio, lo que no significa que sea imposible. Bien, y además veríamos que colocándolas de una manera o de otra se puede mantener en equilibrio, ¿vale? Esa es la magia de la terapia, ¿no? Que no seamos toda la vida como decía Ciruli, creo que se llamaba, en los patitos feos, ¿no? Sino que una historia de apego es verdad que se puede reparar con otras historias de apego. Bien, pues cuando los niños nacen, los padres ya vienen con su propia salud mental, ¿no? ¿Cómo se encuentran estos padres, ¿no? Esta salud mental que tienen en el momento en el que el niño nace y que lo van criando a lo largo de su vida, va a venir muy influenciada por su propio estilo de apego y la personalidad que tienen. Además, los hechos y circunstancias que rodean a la crianza también van a intervenir en que los padres tengan mayor o menor ansiedad, que estén deprimidos o que no lo estén. ¿A qué me refiero? Perdón, a que haya duelos, que haya perdido. No es lo mismo que si yo tengo un hijo y se me acaba de morir una persona significativa, pues obviamente mi salud mental va a estar de una manera o de otra. Si tenemos que hacer mudanzas y estamos despidiéndonos de gente o el estrés que conlleva una mudanza, si nos sentimos solos, tenemos pocos apoyos y estamos solos con nuestro trabajo, la casa, los niños, la situación económica, si estamos desahogados, estaremos más tranquilos que si tenemos una crisis económica en la casa, los horarios, que trabajes de tarde o de mañana, o que trabajes muchas horas o pocas, trabajas los fines de semana, el parto y el posparto, eso es fundamental. Las personas que han tenido un parto traumático van a poder vincular muy malamente, ¿no? Porque están sobreviviendo a la situación tan intensa que han vivido. La estructura familiar, no es lo mismo tener cuatro hijos que tener solamente uno, y la propia salud física. Si yo me encuentro bien físicamente, voy a estar también mejor a nivel mental, ¿no? Entonces, esta salud mental de lo que los padres tienen mientras que están criando va a afectar muchísimo a la capacidad que tienen para responder a las necesidades del niño y ser consistentes, que sean contingentes con la demanda del niño. Al niño tenemos que traducirlo. Muchas veces el bebé, para empezar, no habla. No sabemos, pero yo puedo imaginarme lo que necesita. Y a medida que va creciendo, también están esas necesidades emocionales que yo me tengo que ir dando cuenta. Si yo no me encuentro bien, difícilmente pueda captar esas necesidades. Porque obviamente no estoy hablando solamente de lo logístico. Los niños no solamente necesitan ser llevados al colegio y ser alimentados. Los niños también necesitan amor, cariño, estima, que sientan, que les llegue ese cariño, que vean que los miramos bien, que son importantes para nosotros. Todo eso le tiene que llegar al niño, ¿bien? Entonces, evidentemente, esa capacidad que tenemos para responder a las necesidades del niño y la consistencia, porque no solamente es que respondamos, sino que respondamos la mayoría de las veces, va a afectar al estilo de apego con el que vayan a tener estos niños, ¿no? Y ese propio estilo de apego va a afectar a su vez al comportamiento del niño con los padres y con otras personas. El comportamiento del niño va a venir influido por el estilo de apego, pero también por su propia salud física. Es decir, si el niño tiene una dermatitis que no se manifiesta y que no se ve o tiene un reflujo, el niño va a estar más irritable. Entonces eso va a afectar al comportamiento, ¿no? del niño, ¿no? Por ejemplo.
las neurodivergencias. No es lo mismo tener un niño que tenga un TEA, altas capacidades, un TDAH, ¿vale? A un niño que no tenga neurodivergencia. También, aunque en realidad las neurodivergencias, obviamente es que todos somos distintos, ¿no? Entonces, la manera en la que vengamos también va a afectar, obviamente, al comportamiento que tenga el niño, que de ahí os comporto el temperamento, ¿no? Cómo nazca, con qué características nazca este niño. Nosotros criamos lo que nos viene, la naturaleza, y tenemos que ser capaces de adaptarnos a las necesidades del niño dependiendo de con lo que nos venga. Por eso no podemos decir he criado los dos iguales y uno me ha salido de una manera y otro de otro. Es que cada uno tiene unas necesidades distintas. ¿Bien? Vale, entonces, cuando hablamos de ser figura de apego seguro, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, una figura de apego tiene estas 5 características, ¿vale? La figura de apego es una base segura, ¿bien? ¿Qué significa esto? Ofrece un entorno seguro desde el que poder explorar y al que se puede regresar cuando se necesite consuelo. Entonces, se motiva a la exploración. Em, es decir, que cuando estamos constantemente encima y no les dejamos para protegerles de absolutamente todo, no estamos siendo bases seguras. Cuando queremos prevenir todo antes de que le pase, ¿no? Nosotros estamos para proteger. Si está haciendo equilibrismo en un quinto piso, obviamente no lo vamos a permitir. Pero si el niño se va, no sé, está subido en un columpio, pues no puede estar constantemente mirándole, ¿no? O si tiene el menor conflicto con un niño, ya intervengo directamente, ¿no? El ser base segura, ser una figura de apego seguro, es una labor de espera. Tenemos que esperar a que el niño te pida que necesite ayuda, no tener que estar constantemente sin permitirles que ellos exploren el cómo relacionarse, el qué hacer, ¿no? El refugio seguro es percibido como una fuente de protección y calma ante la amenaza y necesidades no cubiertas. Cuando yo estoy explorando y me he equivocado, tengo que tener la confianza de acudir a mis padres porque sé que voy a obtener lo que yo necesito, que es esa calma y esa protección cuando algo sale mal. No se trata de que me digas, te lo dije, siempre te lo estoy diciendo. No es el momento de aprender. Cuando una persona se ha hecho daño o está dolido, lo primero que hago es ofrecerle ese refugio y luego después podemos redirigir, ¿no? Pero primero tenemos siempre que conectar y proteger. Es sensible y responsivo, está atento a las señales, es empático además, empática. Em, lo que os estaba comentando, yo ya veo las necesidades que tiene mi hijo o mi hija y soy contingente a ello, estoy muy sensible. Yo para eso necesito estar muy bien a nivel mental, para darme cuenta de las necesidades del otro, incluso antes de que me lo pida. Eso es cuando, pues mi madre me dice siempre, es que te conozco como si te hubiera parido, me dice, ¿no? Claro, porque ella ha sido muchas veces sensible a las necesidades que yo he tenido y ha podido responder a ellas gracias a esa sensibilidad. Además, saben establecer vínculos emocionales positivos. No es que todo es malo en casa, la depresión, el malestar, ¿vale? Sino que también soy capaz de ofrecer un ambiente positivo en casa, ¿vale? De cierto optimismo. Yo el optimismo no me gusta mucho esa palabra, es más realismo, pero un realismo también engloba el mirar las cosas buenas que están pasando. Y además existe una ansiedad de separación cuando la figura de apego se va. Eso es normal. Que un niño lleve mal, que su madre se vaya en un momento y que se quede con alguien que no conoce, eso es lo normal, ¿vale? Que yo tenga un apego seguro con mi jefe y que mi jefe de repente lo cambie de departamento, es normal que yo pueda sentir cierta ansiedad. Eso no es dependencia, nos da como mucho miedo y no, es que es normal, tenemos apego porque el apego forma parte, como os decía, de nuestra propia biología. Bueno, pues a través de estos vasos os voy a explicar un poquito lo que viene ahora, que son los apegos, ¿no? Una madre suficientemente buena es la que le pides agua y te da ese vaso, ¿vale? Es una persona que no está constantemente em, encima, ¿no? Sino que permite explorar y cuando pasa algo malo, pues vienes y yo respondo a esas necesidades. No es alguien que está constantemente previniendo. De esta manera lo que vamos a tener es un apego seguro porque hay una consistencia en los cuidados, pero dejo un espacio, ¿no? ¿Veis que hay un espacio? La madre no suficientemente buena o negligente es la persona que va a proporcionar una cantidad muy insuficiente de cuidados, ¿no? Entonces, vemos que ese vaso está
que le falta agua, no es insuficiente. Entonces va a haber carencias emocionales y vamos a tener un apego inseguro. Ya veremos que dependiendo de si el vaso está medio lleno o medio vacío, me da igual la mitad, o si realmente es que prácticamente no hay agua, vamos a tener o un apego evitativo o un apego de tipo ansioso. Y luego tenemos la madre, esto lo definía Winnicott como tal, demasiado buena o intrusiva, es precisamente lo que muchas se está hablando ahora de las madres helicóptero, de lo que sea un micromanagement en la parte organizacional, ¿no? La que está todo el rato encima. Esto lo que va a generar en el niño y cuando sea adulto van a ser problemas de intolerancia a la frustración, necesidad de confirmación constante y de aceptación. No va a poder tomar decisiones. Si mi madre decidía todo por mí, ¿no? No me permitía explorar. Ahora no voy a saber hacerlo. Y además, como nunca me ha pasado nada malo porque mi madre estaba encima de todo, me ha hiperprotegido, me ha sobreprotegido, perdón, pues me voy a frustrar mucho cuando eso no sea así. ¿Y en qué nos forman los vínculos? Bueno, pues em, lo que decía Bowlby hablaba de los modelos operativos internos, que son estructuras mentales que contienen nuestras expectativas, creencias, patrones emocionales sobre lo que decía de las creencias de Albert Ellis, nosotros mismos, si somos dignos de amor o de cuidado, los demás, si las personas son confiables y accesibles, y el mundo en general, si el mundo es un sitio seguro, peligroso, estable, inestable. Entonces, el estilo de apego va a ser que cuando tenemos esas estructuras mentales, ¿cómo nos relacionamos con los demás? ¿No? Pues, cómo nos comportamos especialmente en la amenaza, porque los sistemas de apego se suelen desatar cuando nos sentimos amenazados. De esta manera podremos tener un patrón seguro, ansioso, evitativo o desorganizado. Entonces, como os comentaba, los MOI, los modelos operativos internos, son los esquemas subyacentes que sustentan los estilos de apego y son el resultado de nuestras experiencias de apego temprano. Y la tendencia es a que los patrones se vayan repitiendo, ¿no? Entonces, bueno, lo que veíamos era que el estilo de apego de los padres, con el que ya parten los padres, va a influir en el estilo de apego temprano de los hijos, ¿no? A través de esa estructura mental que hemos ido adquiriendo, ¿no? Si, pues que los MOI, por ejemplo, puede ser en un estilo evitativo que si mis padres no son contingentes nunca a mis necesidades, es que las emociones no son importantes, ¿vale? Tengo que ser autosuficiente, porque aquí nadie me protege cuando algo pasa, ¿no? Entonces, eso sería el MOI en ese caso, ¿no? O cuando siento que no hay contingencia y que mis padres me amenazan con que me voy a ir de aquí porque no soporto y lo dicen varias veces, bueno, pues entonces lo que va a ocurrir es que voy a tener miedo a ser abandonada, ¿no? Entonces soy abandonable, no soy querible, los demás se pueden ir. Eso sería un poco el MOI que está detrás del el apego ansioso, ¿bien? Entonces, esta estructura mental va a configurar el estilo de apego adulto de este niño, es decir, estilo de apego de los padres, configura el estilo de apego que van a tener esos niños de manera temprana, van a adquirir una estructura mental que va a afectar a su vez en cómo se van a relacionar estos niños que ya han crecido con sus iguales. Entonces, esto va a hacer a su vez que ese estilo de apego se transmita de nuevo a los hijos. Además, que es que los estilos de apego se suelen como confirmar. Cuando yo tengo mucho miedo a ser abandonada, la propia conducta que tengo de acercamiento y de persecución va a hacer que realmente me lleguen a abandonar, ¿vale? Cuando yo no necesito, digo que no necesito a nadie y vivo, sobrevivo con esta idea y parece que me mantengo una parte plana, ¿vale? Pues lo voy a seguir haciendo. Es un refuerzo, ¿no? Claro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que cortar esto de alguna manera. ¿Cómo se corta? Pues con nuevos vínculos sanos. El vínculo cura el vínculo. Y también la terapia y la toma de conciencia. Y si esto se junta, ya es, vamos, la caña. Pero bueno, Bowlby era el que empezó a estudiar sobre temas de apego y Mary Ainsworth, que fue su doctoranda y luego ya era doctora, evidentemente, fue la persona que estableció, hizo un experimento que se llama la prueba de la situación extraña y gracias a ese experimento pudo identificar los tres tipos de apego, el seguro, el ansioso y el evitativo. Vemos que después aparece el desorganizado. Pues lo que veía era cómo reaccionaban los niños ante las separaciones y reencuentros con su cuidador. Y gracias a esto identificó, bueno,
ella identificó tres, como os digo, luego aparecieron los otros, ¿no? El estilo de apego seguro, pues las personas son personas que pueden confiar, son autónomas, pueden tener buenas relaciones, gestionar bien el estrés emocional. Pueden ser autónomas, pero también saben pedir ayuda, ¿eh? Y no pasa nada. Em, los cuidadores que han tenido eran sensibles y disponibles y consistentemente afectuosos. No porque me enfado te retiro el amor, ¿no? O percibes, no viven con ese miedo al abandono. Yo me puedo enfadar, pero yo, a pesar de que me enfado, te sigo queriendo, ¿vale? A pesar de que no me gustan las notas que has sacado, pero yo te sigo queriendo y aceptando. Una aceptación incondicional, de la que hablaba Carl Rogers, ¿no? El apego evitativo, sin embargo, las personas habitualmente se sienten distanciadas, autosuficientes y evitan la cercanía emocional. Para ellos, la autosuficiencia es un lema y les cuesta muchísimo pedir ayuda y mucho menos hablar de emociones. Incluso se pueden llegar a sentir mal cuando están viendo una película en la que se habla de emociones, es como que me siento incómodo ahí, ¿no? O cuando veo a alguien llorar, no sé cómo reaccionar. No es que no me importe, es que no sé cómo hacerlo. ¿Bien? Entonces pueden parecer muy fríos, pero en el fondo también tienen sus sentimientos, pero que no saben de qué manera abordarlos. Bien, evitan esa cercanía emocional. Se pueden llegar a agobiar cuando sienten que alguien tiene dependencia de ellos. Les cuesta más tener relaciones vinculares, se agobian bastante, ¿no? Los padres, ¿cómo fueron? Pues fueron fríos, distantes o poco disponibles a nivel emocional. Era el niño que si se cae, venga, ya está, levántate, se te tiene que pasar, ¿no? No, no hay que llorar, ¿vale? Que la vida es un carnaval, que ya hablaremos en otro momento, ¿no? De las canciones evitativas que surgen, ¿no? Que para qué llorar, ¿no? Si no vale de nada. Entonces, bueno, pues se han criado un poco ahí en como que no es necesario, ¿no? La emocionabilidad es algo de débiles, ¿no? Yo tengo que ser fuerte. El apego ansioso, pues son personas que se suelen mostrar bastante inseguras, dependientes, temen muchísimo el rechazo, buscan una validación constante, porque ellos creen que no son queribles. Entonces, como yo no soy querible, tengo como que hacer un esfuerzo para que me quieran y necesito todo el rato comprobar que me sigues queriendo. Bien, los cuidadores fueron inconsistentes, a veces afectuosos y otras veces negligentes. Digamos que son ese vaso a veces te lo doy vacío y a veces te lo doy lleno. Y como yo no sé cuándo sí y cuándo no, bueno, pues no sé muy bien a qué atribuir. No, es algo inconsistente. Entonces, es como que yo no soy merecedor. Cuando me lo dan, menos mal que me lo han dado. Cuando no me lo dan, es normal porque soy rechazable. El apego desorganizado fue un cuarto estilo de apego que se estableció después. Son personas que se muestran caóticas, temerosas de la cercanía, dificultad para confiar, son a la vez ansiosos y evitativos, y los cuidadores eran impredecibles, aterradores y muchas veces abusivos. Aparecen mucho en el maltrato, etcétera, ¿no? Bien, pues otras figuras de apego infantil, bueno, las figuras principales evidentemente suelen ser los padres, pero es verdad que los abuelos tienen una misión importantísima, al igual que los profesores, al igual que los amigos y los hermanos. De hecho, en muchas líneas de vida estas figuras aparecen mucho, ¿no? Y las nuevas figuras de apego adulto, pues también siguen siendo los amigos, las parejas, nuestros líderes y nuestros terapeutas. Bien, pues hasta aquí esta parte de apego. Espero que os haya gustado. Como os decía, ahora la voy a enlazar con el apego y pantallas. También hablaremos en otros vídeos de apego. Si eres maestro, pues el maestro como figura de apego. Y nada, como sabéis, podéis comentar, yo os contesto, os respondo si os ha gustado darle a like o compartid si consideráis que es importante. Y nada, podéis verme en mi página web o contactarme por email. Un saludo.